Igual que lo hemos hecho en otros momentos, queremos dar una pausita para el estudio que estamos llevando a cabo en el Evangelio según San Marcos y ver cómo podemos avanzar también en una reflexión que nos ayude a pensar en la coyuntura de este día. Sin embargo, recordamos que la semana pasada el Señor nos permitió reflexionar sobre lo que es la bendición del hogar y cómo los hijos son la bendición del hogar. Y esto para nosotros es maravilloso porque tiene total coherencia con lo que dice la palabra. Los niños son una bendición, los hijos son una bendición. Este mundo ha querido hacerlo ver de otra manera y por eso ha decidido que algunos son descartables. Y en muchos lugares en el mundo se han aprobado leyes de aborto para poder determinar que algunas personas no deberían vivir. Pero estamos convencidos de que el Señor tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Y sin importar que seamos unos más altos, otros más bajos, unos más delgados, otros más gorditos, que tengamos todas nuestras extremidades, algunos ni siquiera tienen extremidades completamente conformadas, pero tienen un plan y un propósito del Señor. A algunos les faltan miembros de su cuerpo, algunos sentidos, pero como Dios nos hace, así somos perfectos. Y por eso cumplimos un plan y un propósito en la vida cuando entendemos que el Señor nos hizo de esa manera. Así que la semana pasada recordamos la importancia de orar y bendecir a nuestros hijos. Espero que lo hayamos hecho. La semana pasada hicimos una invitación a juntar a sus hijos, a imponer sus manos y a orar por ellos. Ahora, al iniciar el servicio, había un video que nos recordaba a los padres. Todos tenemos ahí como padres un lugar en nuestros hogares como sacerdotes. Y qué bueno que podamos entenderlo así. Y que podamos desarrollar el llamado que el Señor nos ha hecho al sacerdocio. Así que hay que bendecir a nuestros hijos, bendecir a nuestros sobrinos, bendecir a nuestros ahijados, bendecir a los nietos, a todos los hijos, los niños que tengamos a nuestro alrededor. Bendecirlos constantemente. Porque eso significa la bendición de Dios depositada sobre ellos. No es nuestra bendición, es la bendición de Dios sobre ellos. Por eso lo recordábamos en Números 6:24, es: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa es la bendición sacerdotal que debemos dar a nuestros hijos. Ay, sí que de mucha bendición tener el agüita aquí. Muy bien, vamos a hablar hoy con la coyuntura de quién es el mejor papá del mundo. Y ahí entonces ya encontramos nosotros una realidad de lo que no es solamente una coyuntura comercial, sino un valor agregado de este día. Y es que podamos reflexionar sobre lo que la palabra del Señor nos dice con respecto al mejor papá del mundo. ¿Quién es el mejor papá del mundo? Bueno, eso nos lo va a decir la palabra. Pero a nosotros que tenemos el privilegio de ser papás, nos va a llegar también seguramente un mensaje para motivarnos, animarnos a ser cada día más como Él. Por eso les invito a que abran sus Biblias en Mateo. Hoy nos salimos de el Evangelio según San Marcos, hacemos una pequeña pausita, así como lo hicimos en mayo, para revisar otro texto que nos ayuda a mirar esta imagen del mejor papá del mundo. Mateo capítulo 3 y vamos a leer de los versículos 13 al 17. Mateo capítulo 3, leeremos del versículo 13 al 17. Ya, ¿lo tenemos? Leyendo en la versión Reina Valera dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía:
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre, gracias por esta palabra. Necesitamos ponerla en práctica, entenderla y necesitamos de tu Espíritu Santo para ello. Así que gobierna tú nuestras mentes, nuestros corazones y que este mensaje pueda ser comprendido. Es lo que pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Este es el pasaje entonces que nos habla del bautismo de Jesús. No es el único, hay varios pasajes en la Escritura que hablan del bautismo de Jesús. Y eso para nosotros es un mensaje que puede ser muy importante si analizamos toda la perspectiva de lo que sucedió allí. Y hoy, claro, con el Día del Padre, pues con mayor razón vamos a poder enfocarnos en lo que vino del cielo, no solamente en forma de paloma, sino en una voz audible. Vino del cielo en forma de paloma el Espíritu Santo, pero también vino del cielo una voz audible que decía: este es mi Hijo amado. Y ahí es donde nosotros entendemos que Dios es Padre, que Jesús es Hijo, y que en esa relación del Padre con el Hijo, nosotros hemos recibido también toda la bendición que encontramos en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 12. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora nosotros, por esa relación cercana, por esa relación íntima del Padre con el Hijo, y por la obediencia de Jesús al entregarse en la cruz para recibir el perdón de nuestros pecados, ahora nosotros también tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y ahí es donde empezamos a ver que nuestra relación con el Padre también puede tener esa misma condición de cercanía que tenía Jesús con el Padre. De ellos dos y de la forma en que ellos se relacionan, nosotros aprendemos. Porque es indudable que los hijos aprenden por el ejemplo. Ustedes ya deben haberse dado cuenta, los que tuvieron la oportunidad de compartir con sus padres, cómo ustedes intentaron imitar a sus padres. Y nosotros que tenemos hijos, pues también hemos podido evidenciar en los momentos en los que los hijos quieren seguir el ejemplo de sus padres. Ahí entonces nosotros encontramos también una motivación especial para este texto de la Escritura que estamos leyendo hoy, porque de aquí podemos extraer las enseñanzas que nos ayuden a nosotros, los que somos papás, a seguir el ejemplo del Padre. ¿Y cuál es un primer punto que para nosotros es fundamental aquí en este pasaje? Es que el Padre Celestial afirma a Jesús. Esto es un dedo arriba que nos hace pensar no solamente en lo bueno, en lo positivo, ¿cierto? Que muchas veces ahora lo utilizamos bastante en el celular para decir rápidamente estoy de acuerdo, bien. Pero que tiene un significado todavía mayor en lo que significa la afirmación. Jesús está comenzando su ministerio. Él, de todas maneras, sabe lo que va a pasar. No es una misión que esté encubierta para él. Cuando Jesús viene y se hace carne, como dice la Escritura, el Verbo se hace carne, ya sabe para qué vino. Por eso es que desde los 12 años, cuando estaba ya en el templo, cuando vinieron a buscarlo porque se había perdido y él está ahí con los maestros de la ley, su respuesta es: aquí tengo que estar, es en los negocios de mi Padre. De manera que no es una novedad para Jesús lo que sucedió, él sabía lo que venía a hacer. Y por eso, en ese momento del inicio de su ministerio, cuando es bautizado por Juan, entonces se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado. La afirmación entonces es importantísima. Y la afirmación que le está dando el Padre a Jesús es la que le recuerda no solamente que es hijo, sino también que es un hijo amado. Así que
Mis amados papás que me escuchan hoy, no dejemos por sentado el hecho de que los hijos lo saben. De vez en cuando y ojalá muy seguido debemos recordarles que los amamos. Claro, a veces nosotros tenemos ciertos lenguajes comunicacionales que son diferentes, ¿cierto? Por ahí tuvimos algunos la oportunidad de leer el libro Los 5 lenguajes del amor y nos damos cuenta que algunos su lenguaje con el que expresan amor es con las actividades que desarrollan, con el servicio, por ejemplo. Otros son mucho más de la piel, ¿cierto? Y otros son de la voz, lo pueden decir más seguido, lo pueden gesticular, pero hay que entender que no es solamente un lenguaje comunicacional de un sentido, sino que tiene que ser de los dos sentidos. Es decir, es importante analizar cuál es mi lenguaje del amor, pero también cuál es el de mis seres queridos, para también hablarles a ellos en un lenguaje que entiendan. Entonces, es importante que entendamos nosotros la necesidad de, tomando el ejemplo del Padre, decirlo. Decir, te amo. Este es mi Hijo amado, son las palabras que salen del cielo. Y son las palabras que nos deben a nosotros también motivar a decirle lo mismo a nuestros hijos. A veces nos cuesta, ¿cierto? Pero es un ejercicio del aprendizaje también que en nuestra relación con Dios podemos ir aprendiendo cada día. Hay un humorista colombiano que seguramente nunca lo habrá visto la mayoría de las personas que me están escuchando, pero él dijo algo muy interesante en una de sus rutinas de humor. Dijo: yo toda la vida me quedé con la duda si mi papá me amaba o no me amaba. Pero un día me demostró que me amaba porque me dijo por la mañana: ¿quiere café? Y cuando uno ve la rutina de él, uno se ríe porque dice: pues, ¿cómo así que quiere café? Fue suficiente. Pero para él como hijo, sí fue muy significativo que su papá le preguntara: ¿quiere café? Porque fue una demostración de amor, fue una demostración de afecto. A veces necesitamos un poco más que un quiere café. A veces necesitamos un poco más que un desayuno especial. Pero qué bueno que tomemos el ejemplo de lo que dijo el Padre desde los cielos: este es mi Hijo amado. De eso necesitamos nosotros aprender, porque no es la única vez en la que las palabras del Padre tienen un sentido especial. Tenemos un texto en Mateo también, capítulo 25-23, en lo que tiene que ver con esa historia de los talentos, una parábola que da un sentido especial también a lo que significa escuchar de nuestro Padre: bien, buen siervo y fiel. Aquí tenemos un énfasis, y es que realmente no es una palabra o una frase que se diga por decirse, es que son las palabras que dentro del contexto de esta parábola de los talentos son una expectativa también para nosotros como hijos. Es un Dios que afirma, porque no solamente lo hizo allá en el bautizo de Jesús, sino que constantemente en su palabra nosotros encontramos palabras de afirmación para con nosotros. Así que otro ejemplo que tomamos de la Escritura para ayudarnos a comprender la necesidad de afirmar a nuestros hijos también. Leámoslo, sencillamente lo que dice el versículo 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué maravilloso poder escuchar estas palabras. Pero qué bueno que de nuestra boca no solamente salgan las palabras que recriminan, sino también las palabras que podemos nosotros aplicar a las vidas de aquellos que están con nosotros. Esas palabras que nos dan sentido y que también refuerzan nuestro yo y que nos presentan realmente como lo que el Señor ve en nosotros.
Y eso es entonces este texto para nosotros. Es una imagen de lo que Dios nos dice que afirma nuestras vidas. Así que cuando el niño hace un dibujo, que nosotros a veces diríamos, pues solamente son unos rayones, solamente son unos colores ahí de diferentes tonalidades y hasta se salió de la línea. Cuando tú le dices a tu hijo, bien, buen trabajo, bien hecho, qué lindo, muchas gracias, estás afirmando su vida. Cuando tú das palabras de afirmación, entonces estás fortaleciendo ese yo interior que todos lo tenemos, que se está formando desde pequeño y que de alguna manera es en la edad adulta cuando aparecen los vacíos que quedaron en la infancia. Hoy es un momento para hablar a quienes ya pasaron por esa etapa con sus hijos que ya están grandes, ya están por fuera de la casa y pueden pensar, bueno, ya no hay nada que hacer. Yo dejé vacíos en la vida de mis hijos, pero nunca es tarde. Nunca es tarde porque ese yo interior se sigue formando y se sigue fortaleciendo. Nunca es tarde para ir y recordarle a nuestros hijos, oye, yo me acuerdo que una vez hiciste una manualidad en el colegio, nunca te dije que me encantó, muchas gracias. Nunca es tarde para afirmar, para dar una orientación de vida con nuestras palabras a aquellos que están a veces a la expectativa, que están necesitando escuchar de nosotros palabras de afirmación. Esto es lo que nosotros encontramos en la Escritura. Está llena, arriba, abajo, desde el Génesis hasta Apocalipsis, palabras que afirman nuestra vida. Yo te he amado con amor eterno. Maravillosa palabra que encontramos en Éxodo 19, Ustedes son mi especial tesoro. Esos mensajes son los que a nosotros nos fortalecen para seguir adelante en una relación con un Dios que está atento, que escucha, que responde a nuestro clamor. Podemos entonces aprender de Él y debemos aprender de Él en nuestra relación de padres e hijos. Y un llamado especial entonces para aquellos que tienen los niños todavía en edades tempranas. Sé que quienes me están escuchando, hay un buen número de personas que tienen hijos en edades tempranas. Palabras de afirmación, que les recuerden que los aman, que les recuerden que son preciosos, que son importantes, que han sido bendición para sus vidas, para sus hogares. Eso es lo que encontramos en la palabra como ejemplo del Padre. Pero no solamente es esa área, sino que también dirección. Necesitamos dirección. Muchas veces en la vida no sabemos qué es lo que esperamos, lo que queremos hacer, hacia dónde vamos. Pero Jesús tenía un mensaje que Él venía a traer. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que Jesús venía a hacer, no es algo que Él se inventó, sino que fue el Señor el que le dio ese mensaje. Él, de una manera bien especial, no solo viene como parte de su ministerio detrás de Juan el Bautista, sino repitiendo también de alguna forma el mensaje que traía Juan el Bautista. Eso es lo que nosotros vemos aquí en la palabra de Dios. La voz que clama en el desierto prepara el camino del Señor y endereza sus sendas. Eso es lo que dice ahí en Mateo capítulo 3. Juan es la voz que clama en el desierto y le dice enderezan sus sendas. Pero lo que dice es bien interesante en el versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, como encontramos en la Escritura, lo que viene a decir Juan es arrepentíos.
Y cuando nosotros vemos el mensaje de Jesús, es exactamente el mismo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, vemos coherencia entre los dos mensajes, ¿cierto? Pero más importante, vemos lo que ellos venían a hacer, a predicar. Por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar el año agradable al Señor. Ese era el propósito de Jesús. Y entonces, la voz que clama allá desde el cielo, la voz que se escucha desde el cielo, no solamente le dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y como dice, a él oíd. También entonces nos recuerda que Jesús no vino a la deriva, sino que tenía un plan y un propósito. Y eso es la fundación del ministerio de Jesús, que el Padre le encargó lo que debía hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos, por cierto, en el mensaje de la palabra. Una dirección de nuestro Padre. Él nos indica hacia dónde ir. No estamos como veletas por ahí a ver qué hacemos y después a reconsiderar y a organizar las cosas. Tenemos un plan y un propósito. El Señor nos ha dejado consignada en su palabra la guía, la dirección hacia dónde debemos ir. Es en la voluntad de Dios, y por eso miren este proverbio que encontramos aquí, que nos da tanto sentido a lo que significa estar en la dirección de Dios. Proverbios capítulo 3 versículos 11 y 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Por qué está el 12? Porque el 11 da sentido. Cuando el Señor nos corrige, nos demuestra que nos ama. Y ese amor se ve reflejado en la corrección. Y por eso llegamos a ser bienaventurados, porque a través de la corrección hallamos la sabiduría. Aquí está el segundo mensaje para los padres de familia, para los papás. Tomando el ejemplo del padre, no dejemos a nuestros hijos sin corrección. Yo sé que aquí vamos a entrar seguramente en muchos bemoles de lo que significa la corrección y de lo que significa dar dirección y orientación a nuestros hijos. Hay todas unas corrientes psicológicas que dicen que no le puedes decir a tu hijo no porque lo vas a traumar. Entonces, déjalo que viva completamente su libertad. Debo decirte que eso es contrario a la Escritura. La palabra del Señor pide que los padres corrijan a sus hijos, así como el hijo debe estar atento a la corrección de su padre. Este proverbio entonces nos recuerda que Dios, como Padre amoroso, está pendiente de lo que hacemos para corregirnos. Él nos ama, y cuando toma la corrección es porque necesitamos organizar la dirección. Amado papá que me estás escuchando, no retengas la corrección de tus hijos, porque si los dejas sin corrección, se van a desviar del camino. Y después, como dicen, ya no se podrá llorar sobre la leche derramada. Si nosotros hoy encontramos que hay una generación que es casi indomable, que para algunos les llamó mucho la atención, sí, son jóvenes aguerridos, jóvenes valientes, que fueron capaces de enfrentarse al sistema y todo esto, puede ser que ahí haya un mensaje que se puede rescatar. Pero detrás de todo lo que ha sucedido alrededor nuestro en el año pasado, con un estallido social que tuvimos aquí en Chile y que se ha replicado de alguna manera en otros contextos, ahora también en Estados Unidos después de la muerte de George Floyd, es que hay una generación no solamente que son guerreros y valientes, sino que también son irrespetuosos con la autoridad, que están en contra de la autoridad. ¿Y por qué? Porque no aprendieron desde temprana edad, en muchos casos,
lo que era la autoridad. Pero no puede ser cualquier autoridad, tiene que ser una autoridad ejercida con amor. Nunca deben olvidar nuestros hijos cuando los corregimos que los amamos. Y si hay algo que para mí es un recuerdo bonito, es saber que cuando mi papá me corregía, siempre me recordaba por qué lo hacía. Y yo espero que en mis hijos también llegue a quedar ese recuerdo. Tendrán que preguntarle ustedes, ¿cierto? A ver si esa es la realidad. Y ellos con honestidad tendrán que responder. Pero fue el ejemplo que yo vi de un padre que me corrigió, pero lo hizo con amor. Y es porque la palabra del Señor nos da esa instrucción. Es el Padre que ama el que corrige, como el Padre al Hijo que quiere. Y esa es una demostración de amor también. Entonces no es solamente decir, eres mi hijo amado, sino también demostrarlo. ¿Y demostrarlo de cuál forma? También en la corrección. Entonces tendremos generaciones que crezcan entendiendo la autoridad y respetándola, respetando a sus mayores, respetando a sus padres y cumpliendo con ese mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Pero somos nosotros los encargados de dar esa dirección, esa corrección con amor, como es el ejemplo del Padre Celestial también. Y una tercera fase de esa interacción que hay entre el Padre y el Hijo, y que lo vemos ahí en el momento del bautismo, es la comunicación. Hay una comunicación que no está sometida solamente a una línea de comunicación, ¿cierto? Una línea de contacto. La comunicación, nos dice entonces la definición como tal de la palabra, es una doble vía. Si no, entonces nosotros tenemos una interlocución, es decir, una sola persona que habla. Pero para que haya comunicación, entonces necesitamos una doble vía. Palabras de ida y palabras de respuesta. Nosotros lo vemos entonces en el contexto de la Escritura con un Jesús que se movía constantemente de un lugar a otro, pero que siempre encontraba el espacio para ir y orar. Hablaba con el Padre. Jesús fue llevado en una comunicación constante con el Padre, y a nosotros también nos da un reflejo de lo que es nuestra relación con Dios. Si hay algo que nosotros hemos destacado, ha significado gran valor agregado y positivo de todo esto que ha estado sucediendo con el tema de la pandemia, es que como iglesia, por ejemplo, aquí Encuentro con Cristo la Reina, hemos crecido en la disciplina de la oración. Nos costaba mucho, lo decía Andrés en el devocional de esta semana, nos costaba reunirnos, pero ahora noche tras noche, todos los días a las 10 de la noche tenemos un grupo de personas que se reúne y que interactúa con otros en la oración. Y eso para nosotros es destacable como algo positivo de todo esto que ha estado sucediendo. Porque necesitamos mejorar nuestra comunicación con el Padre. Jesús tenía una comunicación fluida con el Padre, y como parte de lo que significa la comunicación, no solo una interlocución, el Padre le habla, le responde, le dice desde los cielos: eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y es parte de lo que encontramos en la Escritura. Jeremías capítulo 33, versículo 3, un texto que seguramente muchos recordamos, dice: clama a mí y yo te responderé. Es maravilloso, ¿cierto? Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Así que no es solamente hablar por hablar.
Es saber que tenemos un Padre que nos responde, que escucha y responde al clamor de sus hijos. Cuando tenemos estos tiempos entonces de oración en las noches, sabemos que el Señor nos está escuchando. No siempre nos va a responder con un sí. También es posible que nos diga no. Y como lo hemos visto en varias ocasiones y nos ha compartido nuestro hermano Celindo, también nos puede decir espera. O en algunos casos nos puede sorprender. Pero no importa cuál sea la respuesta del Señor, si alguna de estas cuatro, sí, no, espera, o una sorpresa, siempre nos va a escuchar. Y siempre nos va a responder. Porque esa es una calidad y una cualidad de Dios como Padre. De esto entonces también podemos nosotros, claro, aprender. En la comunicación con nuestros hijos, nuevamente, debemos estar atentos a sus requerimientos y responder. No siempre nos las sabemos, ¿cierto? No sabemos todas las respuestas. Pero como lo hemos dicho en otros contextos de nuestra iglesia, debemos ser tan honestos y tan transparentes para poder responder ante cualquier pregunta que nos hagan apropiadamente. Y si en algún caso nos hacen una pregunta que no sabemos la respuesta, también es posible decir, no lo sé, pero lo voy a averiguar. Hay una edad, especialmente en los niños, entre los 3, 4, 5 años, cuando empiezan a preguntar. Y lo que les decimos a veces no es suficiente y entonces dicen, ¿y por qué? ¿Ya se identificaron algunos de los que están ahí con sus hijos en estas edades? ¿Y por qué siguen preguntando? Y empieza uno, porque... ¿y qué más le digo? ¿Cómo lo enredo? Pues no hay necesidad de enredar. Si no sabes la respuesta, dile, no lo sé, pero vamos a averiguarlo. Pero no dejes preguntas sin respuesta. No dejes preguntas inconclusas, porque eso sí realmente va a generar vacíos y falsas expectativas. Pero tampoco llenes con una respuesta inapropiada o inventada o solamente por salir del paso. Que las preguntas que escuchemos tengan respuestas apropiadas. Y vuelvo y digo, en ocasiones, no lo sé, también es una buena respuesta. No tenemos por qué saberlo todo. Pero el Señor sí nos da respuestas. Y esa es la motivación que tenemos, porque su palabra es la que nos invita a hablar con Él, sabiendo que su disposición es a escucharnos siempre. El Salmo 40 nos dice, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Se inclinó a mí, es prestar atención a lo que nos están diciendo. Y esa es una materia fundamental de la comunicación, ¿cierto? La gesticulación también, cómo nosotros estamos dispuestos a escuchar. Cuidado con el celular. Se nos está convirtiendo muchas veces en una extensión de nuestro cuerpo que nos causa un distanciamiento de los que están a nuestro alrededor. Si nuestros hijos vienen a hablarnos y estamos texteando y solamente les respondemos con ajá, ¿será que si realmente ellos se sintieron escuchados? Clama a mí y yo te responderé. Es el Padre el que nos está diciendo, Él está dispuesto a respondernos. Es el Padre el que dice también se inclina hacia nosotros. Mis amados, cuando nuestros hijos nos hablen, busquemos la manera de prestarles atención. Porque si nos están hablando es porque es algo importante. Cuidado que si no es algo que queda atendido, ya más adelante no van a seguir buscando nuestras respuestas. Y alguien lo dijo de una manera muy clara, dijo, el niño que no encuentra oído en sus padres va a buscar oído en cualquier lugar. Si no estamos dispuestos a escuchar, posiblemente
otros sí van a estar dispuestos a escucharlos a ellos. Y no van a tener el mejor de los consejos. Tengamos abiertas las líneas de comunicación con nuestros hijos para que ellos puedan en cualquier momento estar disponibles para hablarnos. Vamos llegando al final y entonces tenemos que reflexionar. Algunos de nosotros no tuvimos un papá con estas características. Algunos fuimos muy privilegiados con hombres que llegaron a entender esto de lo que es un ejemplo de la Escritura para nosotros como padres. Yo lo sé por la experiencia de mi familia y lo que vivieron mis 3 hermanos mayores, que cuando fueron criados no tenían la palabra de Dios como fundamento en nuestro hogar, pero cuando yo nací ya mi papá había llegado a los pies del Señor. Y por eso mi nombre. Algunos me preguntan, nombre tan raro. Sí, rarísimo. A veces indecible y casi no me lo entienden, pero es un nombre que es un reflejo de que mi papá ya había llegado a la palabra de Dios. Y por eso encontró en Gamaliel un personaje que a él le parecía era digno de ponerle el nombre a su hijo. Y tuve el privilegio entonces de que mi papá me guiara en el camino del Señor junto con mis hermanos. Pero tal vez no todos tuvieron ese privilegio. Y yo quisiera ser sensible también a esa realidad. Porque hoy es un día para recordar a nuestros padres también, y no solamente a los que somos padres, también a nuestros padres. Y puede ser que surjan en este momento algunos dolores, algunas heridas del pasado. Cuando yo hablo de la comunicación, puede ser que aquí alguien diga, pero si yo nunca tuve la oportunidad ni de hablar con él, no se prestó, nunca me dijo que me amaba, nunca escuché una palabra cariñosa de él. Es verdad. Puede ser que esa fue tu historia. Pero hoy estoy aquí para recordarte que ese padre actuó así seguramente porque también actuaron así con él. Y que él replicó el ejemplo que vio. Y aunque pudo haber cambiado la historia, si no la cambió, este es el momento para perdonarlo también. Para perdonar a todos aquellos padres que no hicieron lo correcto, que en vez de corregir, maltrataron, porque no estamos hablando de corregir solo por golpear. Corregir es instruir, corregir es reorientar, corregir es amar, pero algunos fueron sometidos solo a agresiones o a maltrato, y claro que quedaron heridas en esos corazones. Yo hoy estoy aquí para hablar a esos corazones que quedaron heridos por una figura de papá que no se condice con la figura del Padre Celestial. Pero hoy también estoy aquí para recordarles que tienen un Padre en el cielo que los ama y que quiere tener una relación contigo igual como la tuvo con Jesús. Todavía hoy quiere decirte Dios que te ama, que eres su hijo y que en ti se quiere complacer. Muchas de las razones por las que no nos podemos acercar a Dios en ocasiones con tranquilidad es porque todavía tenemos una imagen de un padre maltratador, de un padre que no nos escuchó, de un padre que nos abandonó. Pero hoy rompamos con esa imagen y acerquémonos al Padre Celestial con la certeza de que Él es muy diferente a los padres terrenales. Porque Él es amor. La palabra del Señor dice en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hoy restauremos nuestra imagen de padre que tenemos. Perdonemos a nuestro papá si no hizo lo que debía hacer con nosotros,
pero restauremos nuestra relación con el Padre Celestial, porque Él es diferente. Si no perdonas a tu papá, no vas a poder relacionarte apropiadamente con el Padre Celestial. Y si tuviste un papá que te acercó al Padre Celestial, da gracias por él. Yo quiero guiar en una oración hoy a aquellos que están en este momento compungidos porque están reflexionando sobre lo que fue su papá y cómo tristemente no los llevó esa imagen de papá al Padre Celestial. Pero nunca es tarde. Todavía hoy podemos restaurar nuestra relación con el Padre y perdonar si hay algo que perdonar a nuestros papás. Quiero hacer una oración por aquellos que están en esta situación y que están reconociendo que su relación con sus padres no fue apropiada. No recibieron afirmación, no recibieron dirección y no pudieron tener una buena comunicación con ellos. Padre, mira estos corazones que hoy están reflexionando en este tema y algunos pueden decir gracias por mi papá, pero hay otros que no lo pueden hacer y que puede ser que en este momento estén aflorando emociones que creían que estaban ocultas o que estaban enterradas, pero que en un día como hoy pueden aparecer y les recuerdan que no tuvieron un padre ni amoroso, ni directivo, ni que los corrigió, ni que los guió, ni que los escuchó. Pero hoy estamos aquí para reconocer que eso no significa que ya no podemos acercarnos a ti. No, por el contrario, hoy tenemos que acercarnos a ti, reconociendo que tú eres nuestro Padre y que eres un Padre amoroso que, como lo hiciste con Jesús, nos ama, se complace en nosotros, nos ha dejado la palabra para guiarnos y quiere estar en contacto permanente con nosotros. Señor, mira estos corazones y ayúdales a perdonar y a restaurar su relación contigo. Acercarse a ti con confianza y que puedan decir, Abba Padre, Papito. Porque eso eres tú para nosotros, nuestro Padre, nuestro Papito, que siempre está dispuesto a escucharnos y que se complace en amarnos y en estar atento a nuestras necesidades para darnos lo que requerimos. Por eso yo te doy gracias, Señor, por aquellos papás que tomaron tu ejemplo y que fueron bendición para sus hijos. Y para todos aquellos que estamos aquí en ese proceso todavía, ayúdanos, Señor, a ser papás conforme tú nos has enseñado. Y perdónanos, Señor, cuando no lo hemos hecho apropiadamente. Guíanos para hacer tu voluntad y corrígenos cuando tengamos que ser reorientados. Que este sea un día también para esa reflexión, para el perdón y para el amor. Es lo que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.